Hola Sara, ¿qué tal? Hola Gabriel, hola a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Nada, Esto hombre. ya sabes, para mí es súper novedoso y estoy muy contenta de poder estar aquí. Ajá. Hombre, yo a todo el mundo cuando entra en Twitch, quitando los que repiten, es novedoso porque, claro, soy el único que hace este tipo de cosas. Bueno, hay un tal Ibai y hay un tal Rubius y un tal, ¿cómo se llama? Aaron Plain que también lo hace, pero no sé quién son. Y en trabajo social soy el único. Entonces, cuando invito, yo estoy deseando que vengáis gente y que algún día tengáis el arrojo de hacer vuestros propios canales y que lo hagáis. Lo veo un poco lejos. De momento hay cosas más De importantes. momento lo veo lejos y complicado para mí, pero de verdad que agradecida porque me des este espacio, que me dejes participar en él. Una cosa, ¿consumes Twitch? Solo el tuyo. Pero desde el canal o desde YouTube, porque todo el mundo lo que hace es, cuando subo los directos luego a YouTube, Desde... la gente lo ve desde YouTube. No, lo he visto desde el canal. Vale. Los que he visto los he visto desde el canal. O Y solo he sea, visto cosas tuyas de Twitch, no he visto nadie más. pues hay cosas muy chulas, ¿eh? Hay gente haciendo muy buenos contenidos. O sea que yo. Tendré que ponerme a investigar un poco. Claro, yo si tú ya tienes canal hecho en Twitch, lo que ya puedes seguir a la gente y demás, pues tú puedes entrarlo a verlo y la verdad que hay gente con contenidos muy interesantes. Luego va como todo, en gustos, ¿no? Yo hay un canal que me gusta mucho, que son de música pinchando, entonces me los pongo, a lo mejor cuando estoy planchando o estoy trabajando. Luego hay canales de escritura, de gente que son ¿Sí? escritores y hablan de cómo escribir los libros y demás. Y hay de Ah, todo. qué interesante. Sí, sí, y hay de psicólogos también. Yo sigo a dos o tres de psicólogos y a veces lo veo. Hay una psicóloga que no me acuerdo el nombre. El problema es que no se puede buscar por psicólogos, sino que si no te sabes el canal es Mm, muy difícil a veces ¿y, seguirlos. y siempre es en directo? Tú lo ves en directo y luego, Ah, pero luego se guarda, ¿no? Porque es como yo he claro, visto alguno tuyo también. Vale, vale. ahí yo lo explico muchas veces. Hay varias formas, ¿no? Primero, lo ves en directo. Segundo, los directos se quedan grabados durante un X tiempo. Si quiere el Ujú, streamer, o sea, yo puedo decidir que no se quede ninguno grabado. Cuando ujú. termine, le puedo descargar y anularle o decir directamente que no se grabe. Cuando termina, no se quedan grabados, ¿vale? Entonces, por cierto, no cambia el nombre como nunca. Siempre cambia el nombre tarde, ¿no? Y luego aparecen la gente los nombres por aquí, cambiado de la transmisión. Ahora pone charlando con Benjamín. No, ahora es charlando con Calum. Que eso de nombre de Vale, Calón nos vale. tendrás que decir por qué es. Pues tiene un significado para mí súper bonito. No sé qué os parecerá a vosotros. Pues igual de bonito. O sea, ¿por qué nos parece que no? ¿Te lo cuento? Sí, puedes contarlo. Es más, luego lo podemos recortar y cuando nos podemos dar los vídeos y se hace. Pues calon es una palabra griega que significa belleza más profunda que la piel. Amigo. Y yo, como buena apasionada del trabajo social, creo que todas las personas tienen un potencial y todas son buenas en algo y todas son bellas por dentro. Entonces, aparte de lo que somos por fuera, ya no solo físicamente, sino lo que queremos mostrar a los demás o lo que mostramos a través de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestra actividad diaria en la vida social de la comunidad, creo que todos tenemos una belleza dentro que si se pone a nuestro alcance pues todo lo que necesitamos para brillar y para potenciar esa belleza, pues al final funciona y sale. Y por eso Hombre. llamé Calon a mi proyecto, aunque soy autónoma y soy Sara, pero Calon es mi proyecto. Espera un momentito que nos toca. Mauro, ¿te quieres ir a tu habitación? Vale, pues ya empiezo. Primer strike. ¿Vale? Decirte que en Talavera existe uno que se llama Calón Belleza. ¿Ah, O sí? algo así. Fíjate. Es un gabinete de, bueno, pues de eso, de belleza. Ujú. De distintas terapias hacia la cara y hacia el cuerpo para estar más presentable, si uno Qué puede. chulo, Sí, sí, qué la verdad bueno. que cuando lo vi el de tu nombre, me acordé de Calon, Calon Estética, quizás se llama en Talavera, ¿no? O Ujú. sea, a ver, a todo el mundo, Calon Estética no me está pagando por darle publicidad, ¿vale? Así que, que a ver si pensáis que esto todo es que publicidad, no. Simplemente que me gusta Ah. también hablar de ello, ¿no? Pues está bastante interesante el nombre. Y luego, como el arte autónoma, hoy el espacio es de emprender. Esta semana termino, la semana que viene solo voy a tener un charlando semanal, o sea, solo voy a hablar un charlando semanal. Otro día voy a hablar
de emprendimiento y la gente podrá hablar conmigo en chat para intentar asesorar o ayudar a las personas a que se quiten todos los miedos al emprender, ¿vale? Y luego el siguiente va a ser el tema de la terapia social o los proyectos sociales. O sea, va a tener una hora de que yo me voy a hablar sobre terapia social y proyectos sociales, ¿no? Porque también la idea un poquito también de Twitch es esa, que la gente entre y te pregunte y puedas ayudarle, ¿no? Ajá. El espacio justamente del emprendimiento será los miércoles de 3:30 a 4:30. Siempre va a ser esta hora, ¿no? Por eso, también hablando contigo, vamos a hablar de emprender un poquito y demás, ¿no? Me lo anoto. Claro, y decirte que muchas veces cuando la gente va a emprender en trabajo social, te pregunto ya, y ya empezamos a hablar, ¿no? No sé si a ti te parece que la gente está muy lejos de entender que emprender en trabajo social es emprender en un negocio en cualquier lugar, ¿no? O sea, que no tiene Pues que pensamos que es como que nuestra forma de emprender es diferente. no, es igual. Emprender en trabajo social, vamos, yo me he dado cuenta un poco con la práctica. Cuando decidí emprender, sí es verdad que me basé un poco en buscar pues, todo tipo de ayuda, de formación, de información, en emprender en trabajo social, emprender en lo social. Y ahora, después de 1 año y 2 meses casi de ejercicio libre, pues me he dado cuenta que emprender en trabajo social es igual que emprender en cualquier otro negocio. Con las mismas ventajas, las mismas dificultades, lo que añadidas un poco al desconocimiento de nuestra profesión y a que, bueno, que mucha gente piensa que trabajamos gratis y de forma caritativa, pero sí es verdad que las bases de un negocio son las mismas que las de otro cualquiera. Y a mí es algo que se me ha hecho y de hecho estoy trabajando duro ahora porque se me sigue haciendo difícil, porque yo no tengo formación en empresa, no tengo formación en marketing, no tengo formación en todo lo que tiene que ver más con el emprendimiento y con la parte de empresa, y además vengo de una familia que no somos una familia de empresarios, es decir, en mis cenas y en mis comidas no se hablaba de negocios ni se hablaba de empresas, entonces pues no tengo esa cultura tampoco, así que a mí se me está haciendo difícil en ese sentido y creo que es importante que nos formemos también si queremos emprender en esa parte. Yo creo que es importante. Que no lo dejemos a la suerte. Claro, yo creo que sí es muy importante y es importante por dos cosas, 2 motivos, ¿no? El primero, por lo que te has dicho tú, es decir, montar un negocio es montar un negocio, montar una empresa es montar una empresa, y conlleva 2 herramientas básicas o 2 espacios básicos, como es cómo vendemos el producto, cómo etiquetamos el producto, cómo ganamos nuestro eslogan, que es el marketing, y la segunda parte es cómo gestionamos la entidad a la que tenemos, que ahí sería otra parte. Y eso en trabajo social no debe ser nunca una asignatura. Hay gente que dice que debería ser una asignatura. No, ¿vale? Entonces, porque tampoco lo hay en medicina y hay médicos que montan clínicas o enfermeras, claro. O sea, decir, o enfermeros y médicas, quiere decir que no están ahí. Ahora bien, yo creo que es una parte en la que la gente que ha montado un negocio debe visitar espacios donde enseñen a montar negocios, y eso nos cuesta, ¿no? O sea, eso creo que nos cuesta. Por ejemplo, ¿cuál es lo más duro que te pareció a ti para montar la... O sea, ¿cuál es lo que dijiste tú? No voy a poder nunca, hasta que un día saltaste ese escalón y pudiste hacerlo, de montar el negocio. Pues a mí lo que me asustaba una barbaridad era vender. El tener que pedir dinero porque yo trabajase. O sea, suena risa, ¿no? Ahora me río porque yo, claro que voy a trabajar gratis, pero es que en su momento... Para mí era un mundo el decir, pero ¿cómo me voy a sentar yo con una persona que me está pidiendo que necesita un servicio de mí y le voy a decir, no, esto es tanto? Eso es lo que yo pensé que jamás iba a poder hacer. Y a día de hoy, pues, de hecho, hoy estaba en contacto con un mentor que me va a ayudar en todo el tema de más de empresa y eso, porque me he dado cuenta de que esto hay que pagarlo, hay que contratarlo y la ayuda profesional hay que buscarla. Y se lo decía, digo, a ver, ya he tenido mis reuniones, ya he vendido mis servicios, ya estoy trabajando con empresas medianamente grandes que han confiado en mí. Digo, pero creo que todavía me falta un poco la parte de negociación, la parte de dar el valor a mis servicios, de pues no sentir que estoy cobrando menos o esta serie de cosas. O sea, que estoy cobrando de más, perdón. Claro. Que yo siempre me sabe mal. Digo, a ver si se van a pensar, pero claro, es que el trabajo al final lleva su tiempo, lleva su formación y lleva su coste. Tú sabes que yo tengo un espacio no sé si has seguido el último directo, tengo un espacio aquí en el directo en el cual es el espacio del momentazo. Ah, no. Vale, el momentazo es que yo di aquí un botón, ¡plac! Y se nos ponen en grande, vale, momentazo. Sí.
Sí. ¿Vale? Eso significa que voy a escribir algo o alguien se va a decir algo importante. Ya está, ya ha pasado el momentazo, que va. Para aprender a negociar hay que coger una imagen del Padrino en la cual está Don Vito Corleone intentando hablar con alguien que le está diciendo que en su territorio de la mafia meta la heroína, ¿vale? Y Don Vito está allí tranquilo, sin prisa y sin nada. Antes de todo eso se pueden ver los nervios, se pueden ver después los nervios y todo, pero en ese momento cómo deja que la tensión se masque. Y su hijo es el que se precipita, el hijo, el mayor, el que luego nos hace padrino, sé que se precipita en toda la negociación, ¿no? Entonces, las negociaciones, cuando estamos hablando de empresas, ¿vale? No vale cualquier cosa. Aun sabiendo qué es lo mejor que te puede ocurrir, siempre tienes que decirle, me parece una gran oferta, ¿vale? Hay que estudiarla, ¿no? Porque si no, en ese momento te ponen, y en ese momento, si te paras, te dice, estos son los servicios que voy a dar, y te dice alguien, nosotros te ofrecemos 40 euros. 40 euros. A ver, espera, ¿no? Ahí él ya está diciendo, a ver si le he ofrecido de poco, Claro. ¿no? Si él te ha ofrecido lo máximo, da igual que esperes un segundo. Pero si te ha ofrecido de poco, mejor te dice que si son 40 pocos, te damos 50 y tú solo te has callado. O sea, acuérdate de las estrategias en las entrevistas nuestras. Sí, la importancia del silencio. Eso, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que los profesionales del trabajo social que saben dominar la entrevista tienen capacidad de sobra para dominar las negociaciones. Lo único que tienes que darte cuenta que lo estás haciendo. Y ahí, Sara, tienes que decir, ¿por qué momento dices? Y ese rato tu cabeza está pensando. Consciente. Claro, está así. Tu cabeza está pensando y dándole vueltas, ¿no? Y está diciendo 40 euros la hora, pues no sé qué, pues no sé cuánto y todo. Saco 5.000, pero gasto no sé cuánto en la oficina, no sé cuánto y todo. Está tu cabeza dando vueltas y dice, se me quedan libre 2.500 euros. Está bien el negocio, ¿no? Y está diciendo tú, bueno, pues 40 euros, bueno, a priori yo creo que podríamos empezar y luego vamos viendo si, ¿no? Y luego ya apretarás, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y fíjate lo que dices tú. Y lo hacemos. Quiero decir que cuando hablamos con las personas con las que trabajamos, negociamos. Totalmente, en todas. ¿Por qué todas. ¿Y por qué tú piensas que tenemos ese miedo a negociar cuando estamos hablando de dinero? Pues yo creo que es un poco la cultura de la profesión. Es decir, no sé, no quiero echar balones fuera, no quiero culpar a la gente que me he cruzado en el camino, profesores, que es un poco los que me han enseñado la profesión, pero creo que es un poco la cultura de la profesión que se ha formado en España. Parece que está bien visto el hecho de que por ser un trabajador social te dediques a la caridad o al asistencialismo, cuando realmente somos una profesión basada en un método y perfectamente, no sé, como otra, arreglada, estudiada, etcétera. Entonces yo creo que el problema viene un poco de eso, de la cultura de la profesión que se ha mascado durante años y años y años, y que ahora yo creo que tenemos la oportunidad, y creo que, no sé si es porque yo estoy ahora en esta onda, pero creo que en los últimos 2 años parece que la gente está viendo un poco más que el trabajo social se paga y que es una profesión como otra cualquiera. No sé, ¿eh? Igual es porque yo ahora estoy en esta onda y antes no estaba en la parte del emprendimiento. Igual antes también se llevaba, pero yo no lo conocía. Hombre, tenemos a la famosa firma 4, sí, que ya desde el 81, 82, 83, o sea que ya muy de principios de los 80, y siempre de forma privada. Y yo he visto más servicios y yo llevo desde el 2012. Desde el 2012 casi. Sí, yo sé que tú llevabas más tiempo. No, pero cuando hablo de ello, te estoy hablando que, por ejemplo, Javier empezó en el 2016, o sea que lleva ya 5 años. Loli de Huesca en el 2012 ya estaba lanzando. En el 2012 hubo gente que se lanzó y no tuvo la suerte, porque a veces... Yo sí que digo una cosa a todos los emprendedores. Buscar los vídeos de Emilio Duro y escucharlos todos. Cuando termine diréis, es un no sé qué, es un no sé qué, es un no sé cuánto, pero Emilio Duro, hay una frase que dice que es buenísima y es brutal. Y es de cuando dice que tú piensas que eres el mejor empresario, tú piensas que eres el que mejor servicio haces, tú eres el que mejor lo lleva, pero la tienda de enfrente se hincha a vender. Y dices, sí, eres el mejor, pero vas a cerrar antes de lo que te pienses. Claro. Quiere decir que a lo mejor a veces tenemos que dejar de lado
dentro de los negocios, y esto que voy a decir espero que no lo escuche mucha gente, la ética, ¿vale? Y eso te pregunto a ti ahora, en pro de mantener el negocio, ¿no? O sea, a veces tenemos que pasar de lado y decir, soy empresario, eso tiene que tirar para adelante, o soy trabajador social. Ojo, que esto no es como cuando el de Facebook, que lo hacía adrede del tío para hincharse a ganar millones, ¿no? Estamos hablando hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo llevas? El hecho de... Pues a ver, yo es que estoy empezando, llevo un año y poquito en esto, ¿no? De hecho, todavía sigo con algún contrato por cuenta ajena porque no me estoy manteniendo. Pues tengo una casa, tengo un bebé, tengo unos gastos como unas facturas como todo el mundo, ¿no? Y todavía no me mantengo solo con Calon, pero es verdad que ya está empezando a crecer y estoy soltando muchos contratos por cuenta ajena que tenía por ahí y por esa parte bien. Pero bueno, lo que iba es que soy una persona que está reciente en el ejercicio libre. Y es verdad que se me han presentado ya bastantes situaciones en las que he tenido que dejar, pues de conflictos éticos, ¿no? Que ojalá hubiese tenido un comité ético al que ir y decir, oye, me está pasando esto, pero claro, no soy una entidad, soy una persona solo y no cuento con ese comité ético. Oye, escucha, para esas cosas, yo siempre me ofrezco, o sea, quiero decir, me ofrezco. Tú ahora mismo le dices, yo cuando hago y te corto y lo sigues, cuando a la gente le digo que yo ofrezco mis servicios de forma gratuita de asesoramiento, solo tiene una premisa, que tiene que ser público. O sea, tú no me llamas por teléfono y hacemos una videoconferencia privado. O lo haces por medio de Twitch o lo escribes en Instagram y en alguna forma y lo hacemos. No tengo ningún problema. Me parece fenomenal. Claro, no, es que hubo una persona que dice, oye, pues mira, me lo pones y lo hablamos en Twitch o me lo mandas en Instagram. Porque así se nutren. Claro, demás, y me dice, no, pero es que mis preguntas son muy especiales de mi negocio. Digo, vale, pues las que son muy especiales de mi negocio valen este precio. Esta es la asesoría al mes. Tengas una pregunta o 5.000, esto es lo que cuesta la asesoría individualizada al mes. No, hombre, es que claro, y digo yo, a que luego te va a sentar muy mal que como profesional del trabajo social la gente no te pague. Y dice, claro, digo, yo lo hago gratis, ¿no? Te estoy montando un negocio. No, yo creo que lo que has dicho tú, buscar a alguien que te ayude de verdad, ¿no? Bueno, claro, sí. Yo no tiene nada que ver con el trabajo social. Es verdad que en lo que es el trabajo social, pues tanto yo he apoyado a compañeras que a lo mejor necesitaban algo más de ayuda en lo que yo estoy más especializada. Yo he pedido ayuda cuando me he tenido que lanzar en primeras veces a otras compañeras y ahí sí que nos hemos nutrido un poco, pues ha sido un poco simbiosis, ¿no? Pero sí es verdad que cuando yo creo que algo pasa de castaño oscuro, por decirlo de alguna forma, son servicios que hay que pagar y que a todos nos gustaría que nos pagasen. Y creo que es así. Bueno, a lo que iba antes es que sí, me he encontrado con dilemas éticos y han sido dilemas en los que me ha dado mucha pena que a lo mejor una entidad no tuviese medios para pagar mis servicios o una persona no pudiese contratar todos los servicios que le venían bien para su situación. Y ha habido situaciones en las que me he ido jodida a casa o a la cama, de decir, madre mía, ¿qué hago con esto? Y al principio he perdido tiempo y he perdido dinero, porque sí, porque das la mano y mucha gente coge el brazo, mucha gente y muchas entidades, particulares y entidades. Pero a día de hoy, no sé si me estoy volviendo un poco más mala o estoy valorando más mi tiempo y mi trabajo, entonces llego hasta donde me pagan. A ver, yo creo que sobre todo con entidades, ¿eh? Claro, a ver, yo he escrito un libro en el cual saco todos esos temas a relucir, todos. Y hay un momento en que hablo que es mejor profesional aquel que trabaja para el ayuntamiento de 8 a 3 y a las 3 en punto se va y no hace horas, o aquel que trabaja para el ayuntamiento y a las 3 se queda hasta las 4:30 para adelantar casos. ¿Cuál es mejor? Yo no me atrevería a decir que ninguno de los dos, porque igual que se queda hasta las 4 es porque hasta las 3 no ha estado haciendo su trabajo. No, pues o el hecho recursos. De que... Tendríamos que ver todo en conjunto. Claro, yo lo que transmito ahí es decir, pues bueno, pero el que se queda a las 4:30, hasta las 4:30 todos los días perjudica a su compañero que lo hace bien, porque su compañero está forzando que el ayuntamiento contrate a otro profesional, porque en vez de 3, el ayuntamiento se necesita 4. El que se queda esa hora y media más hace que el ayuntamiento no contrate ese cuarto, con lo cual están todos quemados y estamos dando un mal servicio. A lo mejor a veces hay que... Oye, los servicios sociales tienen una lista de espera de 20 días. A lo mejor es que hace falta más profesionales, no es culpa de ellos.
Claro, pero si tú te quedas hasta las 4, no estás viendo o sea, no estás haciendo que los de arriba vean la necesidad de que te quedes una hora más. Claro, lo entiendo. Y Igual luego, esa hora, si contratas a otra persona, no hace falta que nadie la regale. por eso quiero decir que entonces, esto te lo devuelvo a tu pregunta ética. Quiero Sí, sí, decir sí. que a veces tenemos que darnos cuenta la situación en la que estamos. Yo creo que una cosa es el socorro y emergencia hacia una persona cuando le va la vida en ello, Sí, ¿vale? Que eso toda persona, seas lo que seas, tienes que darle. Y otra cosa es cuando a veces el mundo tan injusto que hemos creado, ¿vale? No da para que la persona lo pueda pagar, ¿no? Es decir, esto es como cuando una persona necesita unos fármacos, necesita algo de la sanidad y no puede pagar y tiene que ir a la privada. Ejemplo, los dentistas, ¿no? Si quieres arreglarte la claro. boca, hay gente que se gasta un pastizal en arreglarse la boca, ¿no? Entonces, O el médico, si quieres que ir ahí en una semana a hacerte una resonancia en vez de esperar 6 meses, lo vas a pagar. claro, eso es lo que decía. Entonces, a partir de ahí, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos una persona por ahí hablando en el chat. A partir de ahí esa es la ética que tenemos que valorar nosotros, ¿no? Si como profesión queremos hacernos fuertes en la sociedad para que la gente nos tenga valor, somos los primeros Claro. que tenemos que cortar. Claro, es lo que te decía yo al principio, sobre todo con particulares, ¿eh? Con particulares, bueno, al principio era con todos, con entidades con particulares llegaba hasta incluso donde yo no podía, o sea, ya sacaba horas de estar con mi hijo, de estar en casa y me cogía el ordenador a última hora, enviaba tal cual. Y ya dije, vamos a ver, es que llego hasta donde pagan. Y si para eso me he montado un negocio, si no me monto una ONG, la financio de otra forma y llego hasta donde quieran ellos, pero yo tengo que llegar hasta donde a mí se me está pagando. Pero sí es verdad que últimamente ya corto mucho el grifo, llego hasta donde llego, aunque yo les diga esto es mejor, no lo quieren pagar, pues esto es lo que hay. Pero con particulares sí es verdad que me cuesta más. Además, con los particulares lo que pasa es que llego a momentos en los que creo una relación muy estrecha, porque normalmente todos los clientes particulares que he tenido durante este año vienen de anterior, que ya les conozco, ¿no? De que ya he establecido vínculos con ellos de confianza y he trabajado con ellos en otras ocasiones. Entonces es verdad que hay veces que me cuesta más, conociendo sus situaciones, decir hasta aquí. Pero bueno, que poco a poco también estoy trabajando en ello, creo que es un trabajo también personal de todos los que nos lanzamos en esto. Y bueno, pues que al final tenemos que llegar hasta donde se nos paga y si no, buscar otras formas de hacerlo. Yo, mira, lo que estoy diciendo justamente ahora, yo cuando empecé en una ciudad muy complicada que era Talavera, estamos mermando, cada vez somos menos Mm, gente viviendo aquí, mm, se está destruyendo todo el empleo que había aquí en Talavera, cada vez es vergonzoso, o sea, aquí empezamos la crisis ya en el 2000 o por ahí, en el 2001, empezaron a irse los talleres de confección, luego ya el ladrillo nos pegó fuerte, y cuando monté el negocio, era curioso que la gente te decía, joder, pero la gente va a pagar por lo que tú haces, ¿no? Bueno, yo lo que estoy ofreciendo es, digamos, no es el hermano mayor, pero bueno, una cosa de la familia donde había un menor muy conflictivo, con muchos problemas, mm. y les ayudaba a la familia a encauzar todo. Mira, de hecho, desde que hace muy poquito he estado hablando con una familia, le he preguntado qué tal le iba, dice que muy bien, que se venía de vacaciones, que había cambiado todo, ¿no? Yo lo decía siempre, en 7 u 8 meses, si la familia se pone a saco, sobre todo la familia externa, no o sea, la familia Mm, del menor, no el menor tanto, se puede cambiar las cosas. El problema es que a veces hay padres que dicen que la culpa es del niño y él no va a cambiar, ¿no? Pero bueno, no podemos ya, verlo. Cuando me ponía a trabajar esto, al principio decía, joder, sí, verdad que la gente lo está pasando mal, no sé qué, bueno, y venías tú y lo que decías tú era ética, ¿no? Pero luego, claro, aparecía con un móvil 4 veces más caro que el tuyo. Y dices tú, sí, claro, ay, es sí, verdad, pero viajando por toda Europa. viene con un iPhone y la gente lo está pasando mal. Oye, pues mira que. Entonces ya dije, pues mira, yo voy a ser un dentista, ¿no? Pues ya está. O sea, come todo el rato sopa, si tienes mala boca, ¿qué quieres que te diga yo, no? Como diciendo, y me Pues acuerdo así un es. día que iba por la calle San Francisco y me lleva un hombre y le explica todo, y le digo lo que cuesta. Y le digo que en unas más o menos 12 sesiones ya empezamos a espaciarlo muy largo y me dice el tío que es muy caro. Digo, mira, chico, esto es lo que hay. El problema le tienes Pues tú, no así, yo, ¿no? O gente, claro. pues eso, el coche que veas, bueno, mil y cosas que van Sí, 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 pasando. sí, sí. Y dices tú, pero bueno, o sea, me estás diciendo que esto es caro y tienes un móvil que va a hacer 4 veces más el mío, que yo me le compré barato porque no Sí, tengo. son sus prioridades. Claro, y entonces es una Cada cosa uno que. tiene sus prioridades. Entonces, pues sí, hay que medir. También es verdad que yo creo que nosotros tenemos un perfil profesional que al final cuando vienen particulares o entidades, por ejemplo, a mí me pasa con entidades locales, ¿no? Que a lo mejor tienen poca financiación
y tienen complicado el tener a una persona contratada como para encima pagar a alguien externo, porque muchas veces las juntas se dedican a trabajar de forma altruista, no contratan a nadie y una asociación al final lleva mucho trabajo, son muy desagradecidas, llevan mucho trabajo y no tienen ningún ingreso así boyante. Entonces, a mí sí es verdad que hay entidades locales con las que me tiro un poco el rollo. Les conozco y a lo mejor pues hago un agravio comparativo, por decirlo de alguna forma, con otras entidades más potentes, que pueden ser fundaciones de empresas o cosas así. Y ahí sí les ayudo un poquito. Y luego con particulares que sé que tienen situaciones complicadas o que se les juntan varias cosas, pues sí, ¿sabes? Siempre me adapto. Creo que va un poco también en mi perfil, tanto profesional como personal. Y creo que en el de casi todos los trabajadores sociales. Yo hago un descuento siempre en los peritos. En los peritos hago un descuento. Claro, Entre un 30 y un 50% llego a hacer. O sea, yo creo que es importante que tengamos ahí también esa flexibilidad. O sea, yo pongo precio a mis servicios, una Claro. entrevista vale tanto, una no sé cuánto y todo, pero cuando ya haces todo y ves, valoras también, ¿no? Y dices tú, bueno, pues este perito con ganarle tanto dinero me vale, ¿no? Entonces aprovechas y llego a una familia a un 50%. Ahí fue la familia que mejor me pagó. Porque Fíjate, a mí también me ha pasado, ¿eh? el servicio fue brutal y ellos vieron que se ganó el juicio de todo y ¡pap! Fueron los que primero dije, cuando vieron, dice, no, tú cobras lo que sea, que lo has hecho muy bien y todo. Entonces la gente valoró mucho mi trabajo y no, pero había visto la A mí situación también me ha y... pasado, ¿eh? Familias que han estado muy justas, que yo sé que han tenido que pedir dinero a familiares, han sido las familias que más han cumplido, con las que menos problemas he tenido a la hora de plazos, de trabajar con ellas, de ponerse a disposición para entrevistas y para todo. Ha sido con las que más facilidades he tenido, fíjate, ¿eh? Sí, suele pasar por eso, porque quizás valoran más nuestro trabajo, valoran más la Sí, situación que están pasando y no otras personas. Bueno, no te he hecho la pregunta clave. ¿Quién es Sara? Esa es la primera que siempre hago y se me ha ido esta vez. O sea, ¿quién es Sara? sí, nos ponemos a hablar. Pues Sara es una mujer de 25 años que estudió trabajo social y criminología en doble grado en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Desde antes de terminar la carrera ya trabajaba dentro de una asociación, no como trabajadora social, pero llevaba yo la entidad prácticamente porque estaba yo sola y una psicóloga que se dedicaba únicamente a dar los grupos y las sesiones individuales y yo me encargaba de todo lo demás. Luego pues fui creciendo profesionalmente poquito a poquito, poquito a poquito, dentro del sector siempre he tenido la suerte de poder trabajar de lo que me gustaba, de trabajadora social y decidí dar el salto al emprendimiento porque al final me apasiona el trabajo social, me apasiona también la criminología, pero es verdad que hay que tener los pies en el suelo y yo no soy un perfil criminológico muy, a lo mejor, muy avanzado. Creo que en trabajo social sí puedo resaltar en cuanto a lo que hay a mi alrededor, pero en criminología creo que hay mucha gente más preparada que yo, aunque también me gusta mucho la criminología, pero he decidido dedicarme más al trabajo social. Y Vale, pues eso, soy una espérate. persona, como podéis ver, humilde, soy mamá Mira, espérate, que y voy. sigo formándome. Que voy. Momentazo. Hoy a lo mejor le tengo que utilizar un montón de veces el momentazo, ¿eh? Vale, momentazo. 25 años. Con un año y pico con su empresa. O sea, con 24 años empezó. Sí, Con un bebé, siendo mujer y desde el trabajo social. Vale. Quien diga que no se puede emprender desde el trabajo social y que tiene problemas, que se acuerde siempre de Sara de Callum, ¿vale? Es decir, se puede. Lo que pasa es que hay que echar muchas ganas y mucha esta. Dice, qué es lo bueno? Me pregunta Roberto, ¿qué es lo bueno de combinar criminología con trabajo social? Qué es lo positivo que tiene? pues mira, justo el otro día lo hablábamos en el podcast de la Academia de Trabajo Social de Víctor Nieto, de uno de los dos de nuestros compañeros. Y para mí la combinación es maravillosa. De verdad que no es porque yo tenga ese doble perfil de criminóloga y trabajadora social, pero creo que te da una visión a la hora de intervenir en muchas actuaciones y en muchos casos, pues más amplia, ¿no? Pues igual que el que a lo mejor es psicólogo y trabajador social, pues tienes otras aptitudes extra a lo que es tu profesión de trabajo social para abordar la situación de una forma más integral. Todo lo que es la prevención de la criminalidad, todo lo que es el estudio de por qué se produce más delincuencia en un sitio o en otro, cuáles son los perfiles criminales que hay más en jóvenes, en personas adultas, las personas mayores que son al final muchas veces víctimas. No sé, creo que te da una visión tanto del agresor, de la víctima, como de la situación perfecta para que se dé ese crimen o este delito,
que no te da el trabajo social. Entonces creo que la combinación es maravillosa. Yo creo que te da unas aptitudes y unas habilidades y unos conocimientos al final para dar el 200% en la intervención. Con el trabajo social vas a dar el 100%, pero con un poquito más de cualquiera que sea tu otra vertiente profesional. O sea, lo que decía, da igual que seas psicólogo, que seas educador, que pedagogo, siempre vas a poder complementar el perfil, porque creo que el trabajo social está en todo. Sabes que yo soy no anti dobles grados, pero los cuestiono. Me explico porque los cuestioné y ahora alguno me explica qué es la criminología para aquellas personas que no saben lo que es la criminología, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia es? Porque el trabajo social es complicado, pero la criminología, a mí acuerdo de Grison y toda la gente de CSI, ¿no? Entonces más los investigadores, ¿no? Y yo creo que es mucho más que eso que pensamos. Sí, no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, pero me interesa eso del doble grado porque vale, creo que vamos a coincidir en algunas cosas. Vale. Aunque me tire piedras en mi tejado. No, yo creo que, a ver, cada uno, si se ha inventado el doble grado, ¿vale? Lo malo es robar. Estudiar doble grados o un grado solo no es malo. Lo malo es robar. Pero si los compañeros de trabajo social, cuando terminamos la carrera de 3 años, que era mi caso, y ahora de 4, siempre decimos que nos falta mucho, ¿cómo se puede sacar un doble grado donde el 50% tiene que ser la otra carrera? Con lo cual, si ya a los que hacen el 100% de trabajo social les parece que les enseñan poco, si quitas tiempo, te enseñarán menos. ¿No? Esa es mi crítica. No va con otra cosa. Porque yo creo que a lo mejor, si el doble grado fuera trabajo social brutal y luego haces 20 créditos más para otro tipo de carreras o para algún tipo de especialización, o de alguna forma sí. Pero a veces me estoy dando cuenta que hay gente que hace dobles grados que no se parecen en nada en cuanto a la carga de estudio. Un ejemplo, doble grado de enfermería y podología. Pues hombre, son parejos. Yo pienso que estás perdiendo en enfermería, pero estás ganando en podología. ¿Vale? Pero un doble grado en trabajo social a lo mejor y criminología, pues a lo mejor, no sé si criminología podría ser un grado solo y tiene que ir acompañado, como por ejemplo yo hice antropología, que es un segundo grado. O sea que son 2 años de carrera, no son 4. Ajá. Es cuando tienes la carrera de trabajo social, enfermería o otra carrera, o sociología, haces 2 años más y te licencias, que con lo que hice yo en antropología. Son 2 años más. Pero no es un doble grado, terminas uno y con ese grado puedes acceder al siguiente, que se llaman eso, carreras de segundo grado. No, yo lo hice a la par. Un doble grado, pues en toda regla. 5 años, en los que en esos 5 años das trabajo social y criminología, asignaturas de trabajo social y asignaturas de criminología. Se supone que la combinación del doble grado lo que hace es que las asignaturas que son más troncales o más parecidas entre criminología y trabajo social se fusionan en una. Entonces de ahí es como que se rebaja el tiempo. Pero entiendo lo que dices, porque por ejemplo yo, hablando desde mi experiencia, yo elegí la Universidad Pontificia Comillas por el prestigio o lo que yo había oído que tenían trabajo social. Sé que salen trabajadoras sociales y trabajadores sociales muy formados y con una formación, pues eso, muy específica en lo que es el trabajo social y en el que crea esta universidad. De hecho, estoy muy orgullosa de haber cursado ahí. Ahora trabajo ahí en la universidad y me parece que el grado de trabajo social está muy bien orientado formativamente. ¿Qué pasa? Que la parte de criminología, a pesar de que yo fui la primera promoción del doble grado, estábamos un poco ahí probando pues qué iba a funcionar, qué no, pues lo que son las primeras veces. A mí sí se me quedó un poquito corta. No corta de que yo lo piense porque sí, no corta de que he comparado a lo mejor lo que es el grado en otras universidades, he hablado con otros compañeros criminólogos, etcétera, y bueno, pues he podido ver que a lo mejor se han formado en otras cosas que para mí eran más interesantes o no, simplemente en otras cosas diferentes. ¿Qué es el punto a favor que yo encuentro al haber estudiado este doble grado? Que la criminología que a mí me han enseñado es la criminología que a mí me sirve para ejercer. Es decir, nos han enseñado y nos han formado en una criminología que tiene oportunidades laborales y profesionales una vez terminada la universidad. Ahora os explico por qué. Y además me han formado en una criminología que complementa perfectamente al trabajo social. Porque era una criminología más social, no una criminología al uso como a lo mejor se conoce en otras universidades. ¿Qué pasa? Pues que a las personas que teníamos más vocación por el trabajo social nos ha venido de perlas, porque hemos sabido sacar el máximo jugo.
Las personas que estaban más en ese doble grado por la criminología, pues no estaban tan contentas porque veían que su perfil no iba a ser el que querían ellas profesionalmente. ¿Por qué digo que a lo mejor me ha abierto más posibilidades? Porque, como sabréis o no, en España, a día de hoy, en el sistema público, todavía no hay cargos de criminología y todas las universidades ofertan el grado de criminología cuando no hay empleo. Y eso es así. Yo No hay conozco, empleo yo de conozco gente que criminología. estudia criminología para luego hacerse policía. Y luego dentro de Sí, policía, investigador o alguna cosa de esas. Y sí, sería como, inspectores o pueden claro, acceder a la parte de criminalística. Maravilloso, pero eso no te lo da la criminología, te lo da la oposición. o sea, pero fíjate, has estudiado la carrera de trabajo social a la cual nadie nos conoce, porque nos llaman asistentes. Piensan que limpiamos culos y no está claro a qué nos dedicamos en el trabajo social. Y luego encima lo haces con un doble grado, con otra carrera que se Que conoce no hay menos trabajo. todavía y que encima no hay ofertas claras de trabajo No hay para trabajo. ellos. La verdad Literal, no hay que... trabajo. Yo desde que he salido no he podido postular a ninguna oferta de criminología. Es verdad que hay algunas en Cataluña, que hay empresas que están lanzando algunas. He visto que ahora hay una en Huelva que buscan un trabajador social y criminólogo, el doble perfil. Pero vamos, que te puedo decir que he visto 5 ofertas en 2 años. O sea, que es una cosa. Y me consta que el Colegio de Criminólogos, en el que yo estoy colegiada, además ahora hay una junta muy potente y gente que está muy en la ola de la criminología, gente formada, gente con mucha experiencia. Por eso te digo que hay gente mucho mejor que yo en el ámbito de la criminología. Sé que están luchando y peleando para que se reconozca como profesión y ya que se oferta en tantas universidades y hay tanta demanda, que es que la nota es altísima para acceder, joder, pues que haya puestos de criminólogos. O sea, en prisiones no hay Ya, puestos de criminólogos. pero poneros que todo el proceso de implementación de una carrera cuando se crea, nunca se crea porque hay un nicho no trabajado. Bueno, sí, Claro, una vale, demanda. miento. En el tema de videojuegos, en el tema de las cosas de internet, sí que hay nichos específicos que ya estaba la carrera de informática y ahora se ha hecho la carrera de videojuegos por el gran auge que había, ¿no? Entonces ya tú estudias directamente ser ingeniero de videojuegos. O el caso de las matemáticas, que son necesarios para yo los llamo los logaritmos estos, ¿no? Neperianos y demás, ¿no? Entonces, sé que es algoritmo, ¿vale? Lo digo a la gente, lo miro al micro porque es el algoritmo de Facebook, pero me gusta más lo del logaritmo. El logaritmo, acordáis de que estudiamos logaritmos neperianos y demás, ¿no? Bueno, pues se necesitan muchos matemáticos para crear los algoritmos para el funcionamiento de las páginas web y de las redes sociales, ¿no? Y todo eso ha creado a posteriori, pero generalmente la carrera es al revés. Hay muchas carreras que se crean desde la inquietud de algunos profesionales de la universidad, quizá porque se quedan sin trabajo o quizá porque veían que era un nicho real con una necesidad abierta y luego se crean los puestos de trabajo. Ejemplo, los educadores sociales. Los educadores sociales es una carrera que tiene 40 años o por ahí. En los 80 no hay educadores sociales. Pero llega un momento en que se crea la carrera y empiezan a ocupar espacios que antiguamente los ocupaban otras carreras y ahora lo dicen que son suyos. Entonces yo creo que la criminología mejor es un poquito igual. Es un espacio que se tiene que ir creando. Sí, a ver, tenemos, o sea, por aptitudes y por conocimientos, salimos con una base muy potente para trabajar en muchísimos sitios, además en muchos compartidos con espacios compartidos con lo que es el trabajo social, ¿no? Que por eso a mí me gustó tanto la combinación. O sea, yo creo que salimos preparados para intervenir en muchos puestos de trabajo. Es decir, no es que no haya trabajo para nosotros, pero sí es cierto que si te exigen una titulación de trabajo social, si tú eres criminólogo, sintiéndolo mucho, aunque puedas hacer todas las funciones de trabajador social, no eres trabajador social, entonces ahí no vas a poder entrar. Y casi no hay ofertas que pidan criminólogos, entonces tendrás que entrar en ofertas en las que pidan un perfil, pero no una titulación. Sí, hombre, tienes que ir buscando. Pero bueno, yo creo que poco a poco se van creando los espacios. Además, mira, estás Sí, buscando yo tú confío, ¿eh? claro, tú estás buscando un espacio donde poder ejercer tu doble grado cuando tú ya te has creado una entidad que ya va ejerciendo esos dobles grados. Bueno, Sí. Roberto, espero que te hayamos contestado a la pregunta Ay, sí, es verdad. sobre qué es lo bueno de combinar trabajo social y criminología. No sé si alguna cosita querías añadir más, Sara, sobre qué es lo bueno, o sea, por qué hay que hacerlo. Sí, pues a ver, yo siempre estoy a favor de que cuanto más formados estemos y cuantos más áreas profesionales dominemos, mejor va a ser nuestra atención. Ya no solo para lo que hablábamos de, no, es que no hay trabajo de criminólogo, no, es que la persona que llegue a ti con un conflicto de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de agresiones sexuales o abusos en la familia,
una problemática delictiva, está claro que desde el trabajo social la vas a poder abordar, por supuesto, pero hasta cierto punto. No nos podemos meter en todos los fregados. Y sin embargo, si eres criminólogo, vas a poder llegar más lejos en esa intervención, vas a poder hacerlo de forma más integral. Entonces yo creo que es un poco un valor añadido al trabajo social tal y como yo lo estoy ejerciendo. También podríamos decir, en defensa de la profundidad del trabajo social, hola Saray, ¿qué tal? Buenas tardes, dice que ha llegado tarde. No, hombre, ha llegado justamente en el momento en el que te íbamos a poner verde. Así que está bien que hayas llegado en este momento. A ver, quiero decir que yo soy antropólogo después de trabajo social. Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy sociólogo, soy antropólogo. Cuando yo veo los casos de atención ahora mismo, le doy mucha importancia a cómo la persona vive su propia identidad. Como, por ejemplo, una familia no puede cambiar de la noche a la mañana porque se quedaría fuera de su círculo de amistades, de su círculo de espacios, y lo importante que puede ser ese tipo de identidad cultural, quería decir, ¿no? De identidad, así como todos los procesos alrededores que a veces nosotros nos saltamos y que están dentro de la cultura, ¿no? Es decir, mañana, por ejemplo, llegamos a una mujer que es de una cultura totalmente diferente, por ejemplo, a la española, y le decimos lo que tienes que hacer es denunciar a tu pareja porque te ha maltratado. La mujer lo hace y al minuto toda su comunidad la echa de lado y ya se queda sola en la vida. Se queda sola en la vida. Entonces, eso hay que intentar buscar ese impasse, ¿no? Entonces, claro, desde la antropología se ve bien. Yo he visto casos como profesionales de la educación social han dicho a una persona que estando en España debería empezar a acostumbrarse a la cultura española y a las tradiciones nuestras, ¿no? Y claro, yo pensaba, digo, bueno, pero tendrá que acostumbrarse hasta donde tenga que acostumbrarse, ¿no? Por nuestros horarios, nuestra forma de cómo vemos la vida, porque le va a afectar. Para que su vida sea más fácil. Claro, pero porque no por otra cosa. Claro, es decir, pues en España a las 3 de la tarde todo el mundo está echando la siesta. No llame por teléfono a nadie, pues te tendrás que acostumbrar porque en su país no se la echa. Pero eso no significa que ya deje su religión, su lengua. No, que tenga que perder su identidad. Claro. Pero eso muchas veces no se ve y la gente dice, no, tienes que integrarte, tienes que venir. Mira, no lo voy a quitar, ¿no? Entonces, no. Y además, cosas tan bonitas que luego encima los españoles, hablo en general de los españoles y españolas, somos luego tan tontos que de otras culturas cogemos mucha información. Por ejemplo, irnos al burger, ¿vale? El tema de Halloween, la noche de los difuntos, que nos gusta mucho con las Catrinas de México, que no es lo mismo en Halloween que lo que se celebra en México. Yo qué sé, no nos bautizamos, como últimamente los niños, pero sí que celebramos la Navidad, con todos sus regalos y la llegada. Y vienen los Reyes. Y Papá Noel, que nos mola más, y eso que tampoco es muy de aquí, ¿no? Pero también, nuestro, claro. Y luego decimos, no, es que lo mejor es lo de España, claro, porque Jesucristo nació en Burgos y la Virgen María en Albacete, que esos son también de aquí, ¿no? Entonces, pero lejos de entrar con esas cosas, que somos con esto lo que quiero decir es que España es un gran crisol de culturas, ¿vale? Y tenemos que repetir esto. Dice Saray que cuánta razón. Sí, Jesucristo nació en Burgos. Porque estaba nevando, el día que nació estaba nevando y fue en un monte. Y Burgos quedaba de puta. Claro, Burgos es el sitio más frío de España y es donde está la nieve, ¿no? Así que, pero bueno, que es una cosa que la criminología vemos que aporta y que a lo mejor es interesante. El hecho es de que muchos profesionales del trabajo social, cuando quieren dedicarse al peritaje, que ahora hablaremos de qué hace Calon, porque al final hablemos de lo humano y lo divino y no de lo que haces tú en tu trabajo. La gente que se dedica luego al peritaje, mucha gente estudia formación relacionada con criminología, ¿no? Porque es verdad que el peritaje le hemos centrado a veces en cositas muy, muy concretas, como decirte de un divorcio y todo, pero el peritaje puede haber cuando hay delincuencias mucho más fuertes, ¿no? Y conocer todos esos procesos quizás es bueno para reflejar el informe. Efectivamente. Ayer hablaba con un compi que es trabajador social y al escuchar el podcast me dijo que justo él estaba cursando un máster de criminología y victimología. Y que bueno, que la parte de criminología un poquito así más regular, porque pues es más eso, más criminalística, ¿no? Más orientada a la delincuencia, a la criminalidad y todo eso, pero que sin embargo la parte de victimología a él le servía mucho para su trabajo con familias. Mira, un ejemplo que estamos pasando por alto, y ahora si queréis cuento lo que voy a hacer en YouTube, que estábamos hablando antes, y me has preguntado que si lo veas tan difícil yo te diría esta, ¿no? Una cosa muy buena es que, por ejemplo,
En España hay, diría, 3 o 4 tipos de víctimas, ¿vale? Dependiendo de dónde venga el daño. Y hay unas víctimas que nunca las tenemos en cuenta como víctimas y son las personas que más sufren. Por ejemplo, la gente que está perdiendo su ciudad en La Palma, ¿vale? Esos van a tener unos procesos de victimización brutales que vamos a intentar ayudarles sin haber entendido qué supone perder tu identidad cultural al completo. Qué horror. Porque no es que se te ha caído la casa y luego te la haces, no. Es que en la vida vas a poder vivir allí. O sea, que lo que te queda a ti de vida no se va a poder construir allí. Porque tiene que pasar 100 años hasta que se pueda construir otra vez en el mismo lugar. Con lo cual te tienes que ir de allí. O sea, todo ese proceso de decir... Es un proceso migratorio forzoso total. Bueno, y el migratorio puede tener retorno. Quiero decir, aquí es sin retorno. Sí, esto sí. El migratorio en dejar una puerta abierta. Claro, en el retorno está la imaginación o lo imaginario. Sí. Que, bueno, un día que me haga rico puedo ir. Los plazos, eso es. O un día que mi hijo se haga rico, porque yo mejor no, pero mi hijo luego es un gran futbolista o youtuber, puedo ir. No, esto se ha acabado, ¿no? Esto es para siempre. Y el otro día estaba escuchando la cadena SER y estaba hablando de un libro sobre un pueblo que había sido anegado con el agua cuando un pantano. Y contaban cómo las personas que habían tenido que salir de su pueblo en vida nunca habían superado ese duelo. Y fíjate, se va a hacer en pantano, te vamos a dar una casa, una dote de tierras, una dote de animales y te vas a vivir a otro sitio con tu familia y vas a prosperar. Y prospera, pero en su cabeza está que no está en su pueblo. No superan el duelo. Pues ahí tenemos una labor importante las trabajadoras y los trabajadores sociales. Yo me formé, en el tiempo de pandemia, me formé en intervención social en duelo porque lo necesitaba, o sea, ya no era capaz de atender a las personas que llegaban a mí y necesitaba esa formación y bueno, pues tras pedirla bastante gente al Colegio de Madrid, de Trabajo Social de Madrid, nos la dieron durante la pandemia y gracias a esa formación he podido atender en duelo y creo que también es un ámbito en el que nosotros tenemos un espacio importante. Yo creo que sí que podemos tener espacios en muchos lugares. El problema es que quizá, esto es una crítica, ¿no?, que hago yo siempre a los servicios sociales, quizá nuestra carrera no había tanta gente o la gente no tenía el coraje que ahora nos sobra, o la cara, no sé cómo llamarlo, si coraje o cara, ¿vale?, de pasar de lo que es la oposición y trabajar para la administración y abrir otros huecos. Cuando yo entré a formar parte del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, entré porque yo era mi insistencia de el ejercicio libre, otras miras, estoy hasta las narices de escuchar trabajo social, servicios sociales, trabajo social, servicios sociales. Dije, no, hay que poner otras miras. Escuchaba cómo había compañeros desde la administración que criticaban a los compañeros que estaban trabajando en el segundo sector, ¿no? Es decir, una residencia de mayores grande que tiene un trabajador social y yo le critico porque él es profesional contratado, ¿no? Es decir, bueno, pues si él está intentando hacer lo que tú, pero en vez de pagarle a mí. Es que los peores enemigos somos nosotros, los propios compañeros. Entonces yo en ese aspecto yo decía, hay que sacar, ¿no? Entonces, y salimos, ¿no? Y quizá este romper, ¿vale? Bueno, digo, quizá con la juventud estáis haciendo mucho, o hay mucha gente joven que lo está haciendo y yo creo que es bueno, está rompiendo esa forma de ver el trabajo social con oposición y administración. ¿Y qué pasa? Que cuando hay, lo que hemos dicho al principio, cuando hay 60 gabinetes de trabajo social por ahí dando vueltas, al final la gente dice, bueno, te voy a buscar las vallas. Y cada uno ha ido a un sitio concreto y ha dicho, oye, que yo te puedo ayudar en esto. Y sin daros cuenta, todos vosotros, y vosotras, generalmente todas vosotras, Sara es una de ellas, estáis escribiendo el trabajo social otra vez. Estáis reescribiendo, ¿no? Esto que decías al principio de no había mucho, parece que había más movimiento, se necesitaba una ola de gente que no quisiera ser funcionaria. Porque... Sí, totalmente. Al hilo de esto de escribir, me gustaría preguntarte una cosa y hablar sobre otra. ¿Puedo? Sí, todo, claro que sí. Aquí hasta las 5 menos cuarto más o menos, nos queda media hora, para que luego me tengo que ir con los niños a cosas. Claro que sí. Vale, sí. Mira, lo primero, sé que has escrito un par de libros, ¿verdad?
unos cuantos más, pero vale. que se vendan... El de Axiomas... A ver, que se vendan 2. Los demás están gratis en la web donde yo trabajo, que es en Alganda. Y son investigaciones, sí, y demás cosas, ¿vale? Ahí están hechos algunos por mí, otros por una compañera y yo, otros por algunos compañeros y yo, pero ahí hemos hecho un popurrí. Lo digo porque hay, por ejemplo, que estoy pensando ahora mismo, hay 4 investigaciones hechas por trabajadores sociales. Investigaciones sociales. Sí que verá que había un antropólogo, trabajador social, sociólogo y humanista, ¿vale? Pero que hay trabajadores sociales escribiendo investigaciones de un barrio, de cómo investigar un barrio. Esas hay 4. Luego hay varias manuales, uno de ellos de envejecimiento activo, que está hecho por trabajador social, que la hago yo, la parte social, psicólogo, psicóloga y terapeuta ocupacional. Y hemos hecho un manual de cómo trabajar cada uno su parte de la... Pues digo que son varios. ¿Y se puede ver en la web de Alganda? Sí, y se pueden descargar totalmente gratuitos. Luego aprovecho para decírtelo ahora, que tengo aquí, porque como voy a 1000 por hora, luego siempre estoy viendo que has escrito y nunca soy capaz ni de preguntarte, pero porque voy a 1000 por hora, pero que me interesa. Entonces así aprovecho y si a alguien más le interesa, pues que lo sepa también. No, luego después... Chicos, no puedes salir. Están muchachos aquí que ya quieren asomarse. No puedes ponerse en la cámara, no te puedes poner, lo sabes. Vale, pues vete para allá, vale. Que luego está 3 etnografía o historias de barrio que vienen trabajadas desde el envejecimiento activo. O sea, yo creé 3 proyectos de trabajo de memoria activa, envejecimiento activo, con una finalidad que era escribir 3 libros, 2 de ellos de historia de vida de un pueblo y otro de historia de vida de un barrio, ¿no? Entonces, era como unir el trabajo social un poquito con la antropología, pero luego cuando lo ves te das cuenta que hay mucho trabajo social ahí, ¿no? Y cómo hay identidad. Y luego está el 45 axiomas y la guía de terapia social que va a salir en breve, ¿vale? Que no sé, aprovecho que estaba Roberto ahí hablando, no sé por qué la gente, un vídeo que tengo de hace ya 8 o 9 meses, la gente la está viendo en estos 3 o 4 días. Había una persona que la está viendo, sí, HIT, trabajo social, lo ha visto, me lo ha escrito, otra persona de Latinoamérica la ha visto entero, son 1 hora y cuarto, y ahí explico, o sea, digamos, toda la base en lo que yo baso, lo que quiero que se vaya desarrollando en el tiempo de terapia social. O sea, es decir, yo ya soy un pesado, entonces yo estoy en la terapia social, ya he cogido Linde, y lo siento, pero ahí demuestro cómo todos hacemos terapia social, unos con más fuerza, otros con menos. Me estoy leyendo libros de compañeros que todavía siguen resistiéndose a decir que lo que hacemos nosotros es terapia. Me ha decepcionado uno de ellos, en el cual se vende como algo de terapia y lo primero que te dice es que si el caso es complicado, si el caso resulta mucha terapia, busques a un psicólogo. Que llames a un psicólogo, ¿no? Y dije, gracias, pero he perdido mi dinero, ¿no? El libro está muy bien porque habla un montón de cosas que he aprendido, pero en esa parte cojea, ¿no? Entonces, ahí esto. Entonces, libros que se vendan, está 45 axiomas y el de la terapia. Sí que lo digo muchas veces, quien me conoce aquí sabe que estoy escribiendo otros varios, pero ha tenido que ver por la pandemia, mucho tiempo en casa, y empecé, te lo digo en serio, si yo soy mucho hacer escritorio, tengo 5 o 6 archivos donde cada día escribo un poco, una cosita de todo, y a lo mejor dentro de 1 año o 2 años será otro libro, pero bueno. Es todo basado en tu práctica y en lo que has estudiado, imagino, en tu formación. Los 45 axiomas, en verdad el libro se iba a titular 45 axiomas sobre el buen profesional. Era una crítica a lo que estábamos viviendo en la pandemia, sobre lo grande que eran los médicos, ¿no? Y las médicas, lo grande que eran los amantes y todo, y yo decía, joder, esta gente va cobrando. Y los voluntarios de Cruz Roja que están yendo gratis, o los de Protección Civil, que van gratis, o los del Ejército, que cobran una mierda de sueldo y están las 24 horas trabajando. Era como una cosa así un poquito, y entonces decidí empezar a crear todas esas reflexiones que había hablado con mis amigos para desmitificar todo en general. La empatía, la vocación. Bueno. Sí, se puede, hay uno que es sobre el cobrar. ¿Un trabajador social se puede hacer millonario? Sí, ¿por qué no? Si tu cliente son Cristiano Ronaldo, claro, Messi, porque claro. ¿Qué le vas a cobrar? ¿30 euros? No. Así. Claro que no. Claro, pone lo de siempre. Lo hablábamos antes, ¿no? Claro, dice Saraí, lo de siempre, infravaloramos y sobrevaloramos a las demás profesiones porque seremos menos. ¿Por qué seremos así, no? Que lo decía, ¿no? Pero para que vean qué curioso, ¿no? Es decir, o sea, tú trabajas con Cristiano Ronaldo y con Messi, ¿vale? Y les cobras 30 euros. Y dices, yo 30 euros, que es que yo, mi ética profesional, ¿no? Es decir, no. Yo creo que también tienes que verte. O te contratan desde un equipo de fútbol
y te dicen, tienes que trabajar en el equipo. Como profesionales del trabajo social tenemos capacidad para poder hacer que ellos se lleven bien por medio de dinámicas, ¿no? Y cuando te dicen, ¿cuánto vas a cobrar? Y dices, a mí con 1.500 euros y vacaciones me vale, ¿no? Sí, no sé, yo creo que hay que valorar. Yo creo que ya los que estamos emprendiendo ya no estamos ahí. Sí, pero hay muchas Ojalá cuestiones. consigamos, ¿eh? Claro, hay muchas cuestiones sobre eso. Entonces, yo creo que hay que estar en el sitio, en el lugar. Tú lo has dicho. Cuando trabajas con una persona que tiene pocos recursos, eres capaz de bajarte el sueldo para que esa persona pueda recibir los servicios. Y cuando trabajas con una persona que tiene más economía, pues dices, bueno, pues lo que te quito a ti, pues se lo doy a aquí, este, ¿no? Claro. O sea, no, aquí puedo cobrar mi trabajo. Tranquilamente. Claro, pues esa es la parte. Entonces, el libro, ya digo que va sobre todas las profesiones y entonces en cada una meto un poquito de la historia de algo, ¿no? O de alguien que un día me dijo algo. Hay a veces que salen reflejados amigos míos, compañeros, que cuando estás hablando con el libro, te dice, bueno, dice, pues según Pedro Pablo dice esto, y entonces rebates, ¿no? Y hay, digamos, varios de ellos, ¿no? Pero hay uno que es el que siempre hablo de él y es el del ego, ¿no? Yo estoy hasta en la narices de que no tenemos que tener ego. Tenemos que tener ego, hombre. ¿Qué es Yo creo que todos tenemos ego. Sí, pero hasta el que dice que no lo tiene. Ya, pero ¿qué es la autoestima? Y es uno de los primeros valores que trabajamos con las personas. Viene la gente hecho por... Sí, es verdad. Y es verdad. No, usted le vale más de lo que usted se presenta. Y digo yo valgo más de lo que me presento. Y dice, no, tú eres un ególatra. O sea, lo que los trabajadores sociales decimos al resto de la gente no nos vale para nosotros. No nos lo podemos aplicar. Claro, que luego yo digo que ser egocéntrico es malo, ¿eh? Que es cuando... hay un dicho, lo que pasa es que en el libro no está puesto, que decía cuando un periodista deja de explicar las noticias y él es la noticia. La noticia es el propio periodista. Entonces, cuando un trabajador social es el centro de atención, no es malo. De la intervención. No, la intervención, el centro son las personas. Pero no quita que hay trabajadores sociales que tienen más capacidad que otros. Y esa persona decimos que es bueno, igual que un psicólogo es bueno, o psicóloga, un médico o un futbolista o un arquitecto. Quiero decir que dentro de las profesiones hay gente que son mejores que otras. Yo no me puedo comparar con patrocinio, por ejemplo, de las eras, ¿vale? O con tantas grandes profesionales que hemos tenido que han construido el sistema de protección social de la gente. Yo no, yo me compararé pues con otro friki que haya por ahí. Claro, es lo que decía yo antes de la criminología. Tengo que tener los pies en la tierra y tengo que ser honesta. Hay gente que está mucho más evolucionada que yo en la profesión. Yo la he estudiado, pero no he ejercido. O sea, sí, he ejercido en algún informe pericial, he ejercido en algún informe criminológico, he ejercido aportando algo a temas de diseño urbanístico para la prevención de la delincuencia, pero no he ejercido de criminóloga en un puesto de criminóloga. Pero eso no quita, no quita que en el futuro cambies y claro, dentro de 5. Pero que hay que ser humildes. Sí. Hay que ser humildes y hay que saber dónde estamos cada uno. Yo creo, ¿eh? No, a ver, pero al final sí que estamos faltando un poco a la ética de verdad. Claro, pero la humildad no está reñida con la capacidad de saber quién eres tú. No, por supuesto. Me explico. Si tú eres el mejor en algo, eres el mejor en algo, ¿no? Y luego Claro. tú dentro de ello podrás decir, pues yo lo voy a utilizar para ganar dinero, para hacer otra cosa, y decir, bueno, vivimos en una sociedad capitalista, ¿por qué no voy a capitalizar mis capacidades? Lo voy a hacer, ¿no? Eso es una cuestión. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con el hecho de que tú te creas más de lo que eres y vayas menospreciándose al resto. Fíjate. Sí, o aprovechándote de la gente que confía en ti. La diferencia de ti a mí, ¿no? Separan 20 años. ¿Vale? O sea, parezco yo más joven, lo sé, pero separan 20 años. Bueno, 19. No, pero pareces más joven. Ya lo sé, pero es porque me he hecho cremas de esas y potingues. Dice Sarai, al final me engancho y pongo trabajo, jaja, malas influencias. Pero que no tengas experiencia en ello. Es que está intentando salir todo el rato en la cámara. Que no tengas experiencia en ello. No escribas ahora, que Verónica nos ha saludado ahora. No, era Verónica. Decía, pero que no tengas experiencia en ello, criminología en este caso, no significa que no seas buena. Ha dicho Verónica. Y Sarai pone, Tienes es razón, que una cosa es ser ególatra y otra narcisista. También es verdad. Y Verónica nos dice, igual ocurre en trabajo social. Muchos y muchas no tienen esa experiencia, ¿no? No, pero lo que hablábamos de la experiencia, ¿no? Y a lo mejor dices, tú, has escrito un libro. Claro, he escrito un libro tras 20 años trabajando. Creo que escribir un libro cuando salí de la carrera para mí era impensable.
Porque, Para mí es impensable a día de hoy. claro, pero para mí era impensable porque yo no había puesto, no había forzado todo lo que había aprendido. Y Claro. ahora, cuando me dice la gente, ¿la empatía? Sí, vale. Pero a mí en la carrera me dijeron que con esto ya valía para todo. No, la empatía podrás empatizar o no podrás empatizar, ¿no? Pero a veces se puede empatizar mejor y otras veces no se puede empatizar mejor. O otras veces no es necesario empatizar. Simplemente hay que tener una Claro. buena atención y ayudarle a la persona. Son tantas cosas que con el tiempo te vas dando cuenta, pero cuando las pones en marcha, cuando las vas Claro. trabajando, Cuando ¿no? te dedicas a trabajarlas, eso es. Eso es importante también, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ofrece Calon? Eh, consultoría, ¿eso? Consulting. Calon Consulting. Sí, Calon Social Consulting. Está en inglés porque, bueno, yo tuve un contacto muy importante con un país de Latinoamérica, con Colombia. Estuve allí viviendo un tiempo y realizando unas prácticas, además de la universidad, preciosas en Cali. Y hice muchos contactos y mi sueño algún día será poder ejercer allí también. Entonces, el nombre está en inglés porque allí ellos ponen muchas cosas en inglés y por eso están Oye, muy americanizados. En que ese nosotros sentido. ya lo estamos haciendo aquí como tontos, ¿vale? Sí, O también, sea, es cuando verdad, dicen, a ver, algo random, ¿no? La última frase que me he aprendido, ¿no? El random, ¿no? Dice, venga, algo random. Digo, ¿qué has dicho? Tuve que buscar en el diccionario en inglés. Algo al Sí, le tuve azar. que preguntar a mis amigas, que es que era, que Pero, era algo random. pues no Dije, podemos "Hostia, decir algo algo raro, al... algo aleatorio, algo al azar, digo. Pero porque hay que poner esa palabra de random, ¿no? O sea, que tampoco somos más tontos que ellos ni más listos, somos iguales. Y bueno, Efectivamente. entonces hay que decir Calon Social, no social. Social. Social Consulting, ¿vale? Consulting. No. Sí, pero bueno, yo siempre digo Calon Social, Calon, porque al final es un poco más fácil, pero es con miras a que como yo soy Sara, soy autónoma, pero trabajo a lo mejor en mi proyecto bajo el nombre Calon Social Consulting, pues para que en un futuro, si tengo la oportunidad de crecer, pues que ese nombre tenga todavía sentido. Y pues ofrezco en Calon, desde que me lancé, diversifiqué mis servicios, es decir, como no tenía experiencia en el ejercicio libre, pues me abrí un poco a todo lo que yo podía ofrecer. Y de hecho en mi página web tengo todos los servicios, tanto para entidades como para particulares, pues desde responsabilidad social corporativa, proyectos sociales, apoyo en la prevención de la criminalidad mediante el diseño ambiental, formación, informes periciales sociales, tanto, bueno, y también criminológicos, claro. La parte de orientación laboral, porque soy especialista en orientación laboral, tengo la especialidad. Es que hago muchas cosas, gestión integral de entidades sin ánimo de lucro, que soy bastante experta ya, no porque tenga una acreditación, pero sí soy formadora de ello, en subvenciones, porque llevo 5 años gestionando subvenciones de cualquier ámbito y además es Llevo algo yo que me 10 apasiona, la gestión. Llevo yo 19 años solo. 19 años, A madre mí me mía. encanta. Cuando, mira, nosotros en la entidad que yo trabajo, Me apasiona, ¿eh? claro, de la entidad que yo trabajo, somos trabajando 9 personas, ¿vale? Y ellos son grandes profesionales. Y muchas veces se lo digo, no seríais capaz de hacerlo otro por lo complicado que es, ¿no? A mí me pagaban, yo ya dejé de hacerlo, pero me pagaban otras entidades solo para hacer los proyectos y conseguir las subvenciones clave. O sea, es decir, el Por eso me movimiento pagan a mí. de leer la subvención y decir, por esto te van a dar puntos. Entonces tienes que utilizar Ajá. estas palabras, o sea, decir, no, que el proyecto ya lo tengo hecho, sí, pero utilizas estas palabras concretas para que te suben 5 puntos o tú no tienes subvención. O sea, esa parte de cómo... Pues ahí estoy yo. Sí, sí. De hecho, es lo que te iba a decir, que ofrezco muchos servicios. De hecho, al principio pensé que igual era algo que había hecho mal como emprendedora, pues no tener ni idea, ¿no? Aunque yo me hice el curso de Javier Espinosa, de Javega Social, y luego además estoy en un grupo pues con Saray, con Ruth de RSA, con Mai de Huella Social, con una chica nueva, Belén, Ikigai, Lidia Durá, bueno, pues con la María de Estela Social. Estamos ahí todas un poco más que de, o sea, María Jesús de Más que Social. Tenemos un grupo ahí de emprendedoras que nos apoyamos mutuamente. Y yo creo que en un momento, no sé si lo comentaba en ese grupo con alguna de ellas, y os lo comento ahora aquí abiertamente, que no sé si me equivoqué en el momento de emprender diversificando tantos mis servicios, pero como no sabía qué era lo que se me iba a demandar, yo quería ofrecer todo lo que sabía hacer y poner a disposición tanto de entidades como particulares todo lo que sé hacer. Pero es verdad que ahora, con 1 año y pico ya de negocio, me he dado cuenta de qué me funciona mejor. Mira, te voy a Y decir lo que una, más estoy... Sí. te voy a decir una cosa, ¿no?
¿Te imaginas a gente en un vídeo tirándose por patines, chocándose contra paredes y haciéndose daño? Pero haciéndolo Sí, adrede, o sea, este es mi trabajo. Mi trabajo es pegarme guarrazos y que me graben. Eso era Jackass, ¿vale? O sea, ¿qué negocio es Jackass? Pues los tíos ganaron dinero. No quiere decir que al fin y al cabo, yo creo que si tú estás tirando para adelante, el gran empresario, el gran emprendedor, el gran autónomo, como queramos llamarle, es aquel que sabe tomar decisiones. Que nadie se engañe. O sea, es decir, si tú tienes una idea potente, y eso se lo explico a todo el mundo, y tú crees que va a funcionar, manténla. Sabes que a lo mejor te va a tardar durante 2 años hasta que funcione. ¿Tienes dinero de sobra para aguantar 2 años? No. Claro. Ves haciendo otras cosas. Claro. ¿Tienes dinero de sobra para aguantar 2 años? Sí. No lo dudes. Pa'lante. Con lo tuyo. Y dentro de 2 años triunfarás. ¿Cuál es el problema? Efectivamente. Que a los 6 meses, cuando ves que no entra ni el trato, pero tu idea es potente, te cuestionas y te vienes abajo. Hay un vídeo muy bueno de una que sigo yo, que es una coach de redes sociales, de empresarial y todo, que es española, pero vive en Miami, ¿no? Por eso es buena, porque vive en Miami. Claro, es simplemente Otro nivel. no, estoy trabajando allí, la verdad que se llama Marta Emerson y la sigo por YouTube, ¿vale? Y estaba justamente el vídeo esta mañana, iba por eso, de cómo la gente que se dedica al tema de crear contenido por internet, a los 6-7 meses de pronto un día le pega un bajón. O de pronto no tiene los 1000 likes que necesita diariamente para poder ganar dinero, ¿no? Entonces, y lo comparaba con las empresas, ¿no? De cómo estás funcionando con tu empresa y de pronto un mes viene malo. Sí. Y ya empiezas a pensar de que esto es una mierda, ¿no? Entonces, con eso que te quería decir, que es que esto pasa en todos los negocios. Que la gente abre un Yo bar. no sé si lo hice bien o no. Yo creo que Pero bueno. si tú estás ganando dinero y has sido capaz de reconducir el negocio de un así a un así, y ahora ya te funciona, ya has hecho lo del sueño americano del fracasar. Sabes que los americanos dicen que cuando fracasas 2 veces, la tercera vas a triunfar. Pero hay que fracasar 2 veces, porque nadie es tan tonto de no aprender. Eso dicen ellos. Claro, no, o sea, es verdad que hay servicios que se venden más unos que otros desde el principio, pero yo quise ofrecer un poco todos los que yo creía que sabía hacer. Y bueno, pues me he dado cuenta que realmente los que más me están funcionando y es en lo que me estoy especializando es en subvenciones, lo que hablábamos, la gestión de subvenciones tanto para entidades como en formación. Estoy formando a mucha gente. Yo, fíjate, no sabía que un curso así podía tener tirón y es el curso en el que más gente se está apuntando, subvenciones, gestión integral de subvenciones. Me está funcionando los informes periciales y sociales a secas y me está funcionando la orientación laboral. Pero la orientación laboral también unida un poco a lo que es pues toda la atención a particulares de gestión de trámites, atención en duelo, terapia social. Es que al final es terapia. Nosotros... Hay gente que no, la gente no llega a mí como, oye, necesito una orientadora laboral. No, la gente llega con otras problemáticas y acaba derivando en una intervención de orientación laboral. Yo creo que nos equivocamos y esto lo digo para todos los compañeros. Momentazo, espérate. Que hago creer el eslogan que luego cuando lo veas verás qué chulo queda. Momentazo, vale. Yo creo que nos equivocamos cuando hablamos de la orientación laboral y queremos hacerla como la hacen la gente que se dedica, que son graduados sociales o que son de empresas o de recursos humanos. Nuestro trabajo en orientación laboral tiene que ir mucho más en aprender de las destrezas y de las debilidades de la persona para cambiar a él. Exacto, ¿no? Y adaptarle al mercado. Claro, él es el que tiene que cambiar mentalmente para ir, ¿no? Eso que alguna gente llama el coach o el coaching y que nosotros desde Mari Ritmo lo llamamos empoderamiento. Nosotros ayudamos a que la persona tenga esa fuerza para cuando vaya a la entrevista convenza. A veces le falta eso. O le ayudamos... Pero porque ni siquiera se lo creen ellos. Claro, o le ayudamos a tomar decisiones. Decir, oye, céntrate, fórmate. Yo me acuerdo, mira, me han pasado un montón de sucesos con mi trayectoria en trabajo social y me acuerdo de una que yo tuve que hacer una entrevista por una persona para si entraba en un centro donde yo estaba, centro o piso donde estaba yo trabajando, ¿vale? Y en la entrevista yo decidí que no tenía que entrar porque no le había una actitud, ¿vale? Pero eso no quitó a que estuve con él hablando 1 hora y media y le dije por dónde tenía que tirar. A los 5 meses o 6 meses le vi
Y estaba él y yo iba con otro. Dice, ¿estás con Gabri en el centro? Dice, sí. Dice, hazle caso. A mí me ha cambiado con una entrevista y encima me dijo que no iba a entrar en el centro. Le he hecho caso. Fíjate. ¿No? O sea, es decir, claro que sí, tenemos esa capacidad. No enganchamos con todo el mundo, es lo que hablábamos antes de la empatía. No, hay con no, gente no. que viene y nos ve, el ricito es este, venga, ala, a la mierda. Sí, sí, pues ya sí, está, sí. pero hay gente que sí. Y podemos aprovechar esa entrevista para ayudarle, decirle. Porque una cosa que tiene la gente es que por redes sociales decimos que todo el mundo es gilitonto. ¿Vale? Pero a cara no le decimos dónde están de verdad las debilidades. Oye, yo creo que esto te pasa a ti. Por eso caes mal a la gente. Y si esto lo cambiara, serías una persona brutal. ¿No? O sea que yo creo que esa parte. Pero yo creo que cara a cara a lo mejor nos cuesta, bueno, igual hablo desde mi experiencia, me creo que nos pasa a todos, pero yo creo que cara a cara igual nos cuesta porque al final siempre encontramos una parte positiva en esa persona y es como que se nos acaba cayendo un poco la parte tan negativa o tan de criticona que teníamos de ellos, ¿no? Yo creo que, y también pues que la gente a la cara le falta valor en muchas ocasiones. Pero como profesionales tenemos que ayudarle a que mejore. ¿Veis? Como profesionales, sí, claro. Yo recomiendo un libro. Pero es verdad que a veces es complicado decir las cosas negativas, porque también tenemos a lo mejor un poco de reparo a las reacciones. Voy a contar un secreto. Cuando he escrito el libro de la guía de la terapia, Roberto se ha ido, pero él ya se lo ha ido. Había 4 personas que se han leído el libro antes para decirme si el libro valía para algo o no. Yo creo una cosa que se llama el cristicismo pragmático y hay una parte que no incluyo, ¿vale? Y es un libro que me estuve leyendo, se llama Coaching de John Wismore. Es que tengo los libros ahí enfrente, ¿vale? Coaching de John Wismore. Es una de las personas que empezó con el coaching. Cuando lo estaba leyendo, me estaba recordando a lo que hacemos nosotros como profesionales del trabajo social, ¿no? De eso de cuando llega Nadal, déjalo escrito, porfi. Luego lo mando si queréis, hago una foto y la pongo en Instagram, ¿vale? Sí, sí. Me quedan 2 minutos. Ahora me mentáis. Ya me quedan 5 minutos, me quedan, ¿vale? Y que quieren merendar, que luego ya nos vamos a los deportes. Bueno, pues lo que te digo, este libro, al final lo que está hablando es una metodología de cómo ayudar a la persona a encontrarse por dentro. En ese libro encuentro una cosa que yo ya hacía, y yo decía que la gente, para poder cambiar, tiene que tener la conciencia plena. O sea, y yo lo explicaba a la gente. ¿Tú quieres dejar la delincuencia? ¿Quieres dejar la cárcel? Sí. Tienes que empezar por dentro, realmente buscar qué es lo que te ata a la cárcel, qué es lo que te ata a la delincuencia y qué cosas tienes que ir cambiando. Tienes que ser consciente. No puedes salir de la cárcel, o sea, cambiar esa trayectoria de delincuencia que llevas diciendo, no, lo que yo no quiero es la cárcel y me va a portar bien. No, eso no vale. Tienes que empezar a pensar por qué eres delincuente. Porque no me gusta trabajar. Bueno, pues hay que trabajar en que te guste trabajar. ¿Por qué? Porque me ha llevado la zona en la que he estado trabajando. Porque es lo que he vivido siempre, porque es lo que ha hecho mi padre, porque, o sea, ¿qué es lo que realmente te ha llevado a hacer cosas, no? Pues todo eso, el coaching, es lo que va trabajando contigo, con el libro. Entonces, claro, yo iba diciendo, si es que esto yo ya lo hago, si esto ya lo hago con las personas, ¿no? Entonces, yo trabajaba cuando trabajaba con personas sin hogar era igual, ¿no? ¿Cómo has llegado a la calle? ¿Quieres salir de la calle? No vale salir de la calle porque hace frío. No, hay que salir de la calle porque quieres coger tu responsabilidad como ciudadano. ¿No? A mí la gente me decía, no, la gente está en la calle por culpa de la sociedad. Bueno, en la sociedad estamos todos y solo hay algunos en la calle. O sea, la sociedad excluye a la gente, pero la persona que está fuera de la sociedad también tiene algo que cambiar. Claro que sí. Entonces, eso y eso ya, lo último que ya he aprendido durante la pandemia o antes de la pandemia es el mindfulness. Mindfulness es conciencia plena. Atención plena. O atención plena. Quiero decir, el mindfulness que se han inventado los psicólogos y el coaching que se han inventado los psicólogos, el trabajo social lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. Toda la vida. Solo que no le hemos puesto un nombre tan comercial. Lo llamamos empoderamiento. Efectivamente. ¿No? Y encima lo poníamos en inglés, empowerment, ¿no? O sea, Empowerment. Pues tenemos que... Yo voy vendiendo y voy hablando de la conciencia plena, ¿no? Solo cuando eres consciente plenamente de lo que te pasa, tienes la capacidad de verdad de cambiar. Podemos hacer conductismo, ¿no? Tocas algo, te pegamos un cachete y dejas de tocarlo. Pero hasta que no aprendas por qué no puedes tocarlo o demás y lo conviertas en algo tuyo, esa conciencia plena, luego te va a ser más fácil. Claro que sí. Entonces, yo recomiendo también. Totalmente de acuerdo. Así que nada, ¿vale? Bueno, pues ya hemos ido tocando todos los palos que nos habíamos propuesto, ¿no? Que era ninguno.
Es Pero verdad. bueno, nos ha quedado una charla muy entretenida, ¿no? Hombre, mira, Saray que ya habla conmigo o Roberto, sabe que esto es así, esto es Twitch. Yo me lo planteo así. O sea, esto venimos, hablamos y si ellos nos preguntan algo, hablamos. Si no nos pregunta nadie me pone Saray. Hablamos también. A mí me ha pasado que ha venido gente pidiéndome ayuda. Yo, infravalorándome, he recomendado al psicólogo. Me dicen que están hartos de psicólogos y que me necesitan a mí. Lo consulté con una compañía de psicólogos y me dijo, Saray, no seas tonta, está preparada para ello, deseando leer tu guía de terapia social. A ver si ya el Robledillo la saco una vez. Yo también estoy deseando. Por eso te preguntaba. Bueno, porque nunca pues- tengo tiempo de preguntarte, pero me Sí, interesa. esa va a salir, ya digo que en breve. Contar que esa la quería hacer antes, pero no fue así. O sea, todo ha ido, no sé, en el mundo pasan las cosas y ya está. No hay que, no hay que ni entenderlas, hay que simplemente interpretarlas, ¿no? Y mi idea era una guía, lo dije el otro día, mi idea era una guía lo diré ahora, una guía para padres, porque yo he trabajado muchísimo con padres, me he encontrado padres, en serio, o sea, con un miedo atroz a sus hijos, pero brutal, era nombrar a sus hijos y ver cómo cambiaban la cara, ¿no? Padres, pero con niños de 5 años, me acuerdo una que vino, ahora leo, una niña que vino de 5 años, que le había diagnosticado el psicólogo, le había dicho que tenía un trastorno negativista desafiante. Y claro, ante ese trastorno, ¿qué iba a hacer la madre? Digo, pues vender la hija. Me dice, ¿pero cómo la voy a vender? Eres tú la que no encuentra respuesta, ¿no? Y a la media hora se fue y cuando vino, ¿qué tal? Dice, es verdad, es que tenía razón, ¿vale? Tendrás esa conducta, pero yo puedo actuar de otra forma. O sea, es como que tu hija tiene este trastorno, pobrecita que eres. Oye, no, vamos a trabajar con la familia para que, claro. ¿cómo puede trabajar eso, no? Me acuerdo de un caso, y ya digo que es que me han pasado cada cosa, me acuerdo de un caso de un niño que no se ataba los cordones y tenía una edad exagerada y la madre decía, es que no hago carrera de él, que no desayunaban, decían, tardan media hora en desayunar. Digo, pues el conductismo funciona para desayunar. Me dice, ¿cómo? Digo, tú les pones el desayuno y si a 5 minutos no se lo han bebido, coges los desayunos y los tiras. Y ala, a ducharos para el colegio, que estáis tardando. Y si van a irse a duchar, digo, no va a pasar nada. Un poquito de mareo a las 11, como mucho, pero es la hora del bocadillo, se toman un zumo y se acabó. No les va a pasar nada. A las 2 semanas me llama y dice, al final me he atrevido y lo he hecho. ¿Y qué tal? Dice, bueno, al día siguiente se vieron, la que le puso el desayuno se bebieron. Se lo tomaron, claro. Digo, eso es conductismo de toda la vida. Cuando ven que hay un castigo, cuando la paloma no pica, donde no pica la paloma, donde tiene que picar, tiene una consecuencia negativa, pues corren los niños. Y claro, hay gente que dice, bueno, ahora a partir de ahí empezamos a trabajar refuerzos positivos, el tema de un montón de cosas ya más humanistas, más desde la cognitivismo. Sí, más la crianza respetuosa. Claro, pero del primero decir, es que era una madre que había perdido los papeles con sus hijos. Y le dije, no, es que aquí solo queda esto. Bueno, sí, queda la crianza respetuosa, como dices tú, pero te va a funcionar dentro de 4 años. O sea, que es que ya tienes que descender todo lo que también hay que ver la situación en la que estaba ya esa madre y esa familia. Claro, dice aquí, os leo que dicen aquí. Verónica dice, enhorabuena y gracias por estos espacios. Bueno, a vosotros por pasaros, Verónica. ¿no? Y dice Saray, hay que fluir, genial, compañeros, millones de gracias por todo lo que habéis enseñado y aportado. Pues ya sabes, Saray, que lo puedes ver luego entero y Saray, mañana te vemos a ti. Y luego dice Saray, cuidado con los traumas, ironía, estás abriendo un melón. Yo creo que los traumas se pasan a veces, y perdón con esta acción que me tienes, a veces se pasan interpretándolos, reinterpretándolos y ayudando a la persona a que los cambie, ¿no? Eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero antiguamente había los mismos niños con TDAH que ahora, pero antes no se diagnosticaba y decían que es que el niño que es muy nervioso. Y ahora hablaba yo ayer. Claro. Con una clienta. Sí, y ahora a todo el mundo, en que se mueve un poco, ya se le ponen, ya todo el mundo acepta que tiene TDAH, el niño ya le hemos pedido de por vida. No, hombre, yo creo que hay que trabajar. Y luego dice Verónica, eso conductismo justo, claro, versus crianza positiva. Ay, Verónica, no leas tú el libro. El conductismo, yo voy a decir que la parte de la psicología que menos me gusta es el conductismo, porque es la menos psicológica para mí, y es la mucho más científica, es la que puede medirse mejor las cosas, ¿no? Y los experimentos que se hacían con el pequeño Albert o con la demás gente, los perros de Pavlov y demás, son brutales, ¿no? Eso no se puede hacer en una sociedad, ¿no? Demasiado. Pero se hace con Facebook, o sea, Facebook nos hace eso, Instagram nos hace eso, nos hace babear, cuántos me gusta voy a tener, o sea, todas las redes sociales son conductismo, ¿vale?
no miréis otra cosa. ¿Saben? Camuflado. No, claro, el tema de la ludopatía, todas esas cosas, Todo. son refuerzos y demás, ¿no? Y pone, y culpabilidad que produce el conductismo en la maternidad. Que eso que no, hombre, que el conductismo es bueno. Uy, esa es otra. Esa es otra. El conductismo es bueno, ¿no? Mira, escuchar o ver. Y la culpabilidad muy mala, ¿eh? Lo iban a hablar ahora totalmente, dice totalmente Verónica. Es que ahora el tema de la crianza respetuosa, crianza con apego, ojo, Saray, movidón, demasiada carga emocional. Bueno, sí. Yo voy a decir una cosa que me encanta mucho y ya sí que tenemos que cortar, ¿vale? Y es ver antiguamente a Carles Capdevila, ¿no? Y cómo con humor se ríe a veces un poquito de la crianza con apego y de la crianza respetuosa, ¿no? Y he cuenta un chiste que es muy bueno, que dice, viene tu hijo, dice, papá, me compras un chupachú. Tu hijo tiene 5 años, tú te agachas porque te has traído todos los libros, te los has leído, ojo con ojo, y le miras, ojo con ojo, le miras, te emplanza, le pones la mano en el hombro para que él vea que eres su amigo. Todo, bueno, ve contarle allí y dice, hijo, A su nivel. hijo, no te compro el chupachú, porque los dientes, bueno, te dice, papá, que sí o que no, que tengo que ir a jugar, sí o no, si es tan simple como sí o no, papá, dime si me lo compras o no. O sea, a veces es eso, que pasamos mucho tiempo explicando a nuestros hijos cosas que se resuelven con un no te lo voy a comprar, ya está, no hay más vueltas. Al hijo no le va a pasar ningún Sí, trauma. y no, y que cada niño tiene sus necesidades. Esto es como todo. Igual cada persona, cada familia y todo. Bueno, pues... Entonces, por eso ejercemos también en el ámbito privado, Claro, para poder ayudar a los personalizar padres a nuestros cosas. servicios. Vale, pues nada, os dejo, no voy a hacer ni RAI, lo siento, porque no sé ni quién hay por ahí metido en RAI, pero es que no puedo perder más tiempo, ni un minuto ni nada, que mis hijos Bueno. están por ahí. Simplemente muchísimas gracias. Gracias a Sara, ti, Gabriel. por pasarte aquí. Luego te paso el link y a la Fenomenal. gente que muchísimas gracias, ya está. Yo estoy a Ha favor sido un de... súper placer. Digo que están diciendo ahí, digo que estoy a favor de todas las escuelas y todas pueden aportar algo, ¿no? En momentos clave, ¿no? Y hay a veces que hay que sentarse con los hijos a hablar, hay que estar tiempo con ellos, pero hay otras veces que simplemente decirles sí o no y ya está, ¿no? Y me gusta mucho eso que dicen, que en mi casa hay democracia cuando gano yo. Si no gano yo hay dictadura, como padre, quiero decir, ¿no? Y eso se dice desde el hecho de que hay a veces que somos los padres, tenemos que tomar decisiones por ellos y eso no es invadir nada, ¿no? Lo han hecho por mí cuando yo era pequeño y me alegro ahora que soy mayor. De eso que hicieron, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces me prohibió mi padre hacer En su momento cosas? no lo ves. Claro, pero lo ves ahora. Te dejo al tiempo. Exacto. Pues nada, muchísimas Bueno, gracias a todo el mundo. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenas tardes.